Hola, ¿cómo están todos? Mi gente bella, mis amigos, mis amigas. Yo soy Carmen y este es el canal bello, lindo, precioso de mi ser interno, mensajes de tu ser interno. Mira, en este momento vamos a ver, primero que nada te pediría por favor, si eres nuevo o nueva en el canal, que es la primera vez que ves, si por favor te pudieras suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mira lo que hay para ti. Ahora este mensaje de tu ser interno que dice así: oye, fuiste la persona que le hizo feliz, ahora eres quien le hace llorar. Yo que te digo, así son las cosas. Muchas veces, por no hacer bien las cosas, por no haber terminado las cosas como debe ser, dejar todo a medias, después vienen los sufrimientos. Después viene, como quien dice, Cristo a padecer. Fuiste la persona que le hizo inmensamente feliz, pero esa felicidad ni siquiera se dio cuenta que la tenía cuando era feliz y no lo sabía. Entonces esa felicidad que tú le diste a manos llenas y que siempre lo hacías, más que todo, como ¿qué te digo? Más que todo lo haces como para hacerle sentir bien, para que esa persona se vea y se sienta confortable, a pesar de tu poco confort, pero cedes el paso a esa persona, perdón, nunca se dio cuenta de eso. Y ahora mira lo que está pasando. Ahora fuiste la persona que le hizo feliz, no se dio cuenta, no sabía que era feliz y no lo sabía. Cuando era feliz no lo sabía, y ahora eres tú quien le hace llorar, porque ya de verdad te diste cuenta que ya no hay más nada que dar. Todo lo que tú tenías que darle ya le diste. Ya no podemos, ¿cómo te digo? No permitió ni siquiera que tú pudieras tener una reserva de amor para esa persona. Tú todo se lo diste, absolutamente todo. Ahora no hay más nada. Ahora esa cajita de ahorro se acabó, porque como no entraba nada, todo lo que hacía era que salía y salía y salía, pero esa persona no ahorraba, no metía en esa cajita de amor, no metía amor, entonces se acabó todo, se terminó. Ahora no hay nada que darle. Ahora que se vaya a llorar para el valle, ahora le toca a esa persona. Entonces tú te reconfortas, tú empiezas a hacer tu propio amor, estás preparando otra vez en tu fabriquita de amor, preparando nuevo amor para otra persona, y esa persona ahora, como quien dice, padeciendo y sufriendo porque no hay amor para esa persona. Hay para otras quizás, pero no ya para esa persona. Perdió su momento, lo tenía todo y lo perdió. Ahora le toca a esa persona llorar. Vamos a ver entonces estas cartas, estas lecturitas, y vamos a ver qué otra cosita hay que te puedan estar diciendo. Yo sé que más de uno de ustedes está en esta situación. Así que si tú estás viendo este video o lo ves en cualquier momento de tu vida, es extemporáneo y es una lectura bastante general. A cualquiera que pueda estar pasando por esta situación le puede estar sirviendo este video. Entonces vamos a ver qué es lo que esta persona está sintiendo, qué piensa hacer, qué es lo que va a hacer. Mira, esta persona de verdad que se enganchó muchísimo. Le toca desprenderse, no le queda más remedio, pero cómo se ha enganchado esta persona contigo. Después de que tanto, quizás, mira, tristezas acá, lo que hay es tristezas y más tristeza. Mira, puras cartas invertidas lo que le sale a esta persona. ¡Wow! Cartas invertidas y más invertidas. Mira, y la magia, le está diciendo el tarot, le está aconsejando de que comience a preparar su magia blanca, de que realmente ahora como que cambie de actitud, que cambie esa posición que tiene, que si realmente te quiere va a tener que venir a luchar, definitivamente, tiene que aplicar esa inteligencia, porque es una persona inteligente que puede y sabe por dónde puede entrar, sabe cómo puede preparar su terreno de amor para venir para contigo. Y sí que te digo que por el momento se siente como que no puede hablar, se siente muy triste
porque esa tristeza no le deja. Esa tristeza le está embargando muchísimo, porque sabe que ya realmente quizás tú no le vas a volver otra vez a abrir las puertas, porque bastante que lo hiciste. Mira, ahí se ve, de verdad, lo que le queda, como quien dice, es el consejo que le está dando el tarot. El consejo que le está dando el tarot es que sencillamente va a tener que preparar esa magia y saber cómo la va a hacer. Tiene que venir a donde tú estás, pero ya de una forma diferente. Esta persona tiene que hacer un cambio completo. Tiene que trabajar para esa persona. Tiene que trabajar por ella misma, para que el universo trabaje para ella. Porque si no, entonces no va a haber ninguna vuelta. Y de paso, yo ni siquiera le puedo garantizar a esa persona que vaya a tener un éxito contigo. Porque ya se ve que tú ya estás claro, estás clara en todo lo que pasó. Y ya se ve que de verdad, voy a sacar una sola carta para ti y voy a ver cuál es la energía que tú tienes ahorita en este momento para con esa persona. Así de sencillo. Vamos a ver qué energía hay. ¿Será que todavía hay chance? ¿Será que todavía esa persona tiene una oportunidad a pesar de que le hiciste tan feliz y ahora eres tú quien le hace llorar? Vamos a ver. Porque puede ser eso también, que sea un momento de transición y que luego al final al final de todo vuelvas otra vez con esa persona. Una fuerza de voluntad muy grande, pero también hay dudas. Hay una gran fuerza acá, fuerza de voluntad, pero es porque hay dudas. Tienes todas las dudas del mundo, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella. Esto no es tan fácil. Esta vuelta no va a ser tan fácil. Quizás para ese momento, cuando esta persona reaccione para volver, ya realmente tú, como tienes tantas dudas, ya eso tú lo dejaste de hace rato atrás. ¿Ok? Porque se ve esa fuerza de voluntad que tienes como para seguir adelante y no voltear ni un milímetro, no ceder ni un solo espacio a esa persona y, por supuesto, acompañado de una gran cantidad de dudas que tienes, que quién va a volver otra vez con una persona con tantas dudas encima. Imagínate, o sea, es como para caer en el pozo, ¿no? Y en eso estamos, mira, aquí, en este pozo, aquí, en esta ciénaga, que no te deja quizás ver más allá. Yo diría que por ahora, esta persona lo que tiene que hacer es hacer su magia blanca, trabajar en ella misma para hacer esos cambios y luego, si hay tiempo y si considera tú que que le puedes dar esa oportunidad, pues bien. Pero esa persona primero tiene que cambiar, tiene que hacer cambios muy sustanciales en su vida, en su manera de ser, en su manera de querer, para poder volver otra vez a ti y que tú puedas evaluar eso y ver si realmente te conviene o no. Porque ahora estás bastante clara y bastante clara. Aquí se te ve que estás como quien dice, a mí ya no me van a meter más el dedo en la boca. Ya de una vez. Así que vamos a ver cómo nos toca y si esta persona yo la veo que cambia, probablemente. Y es que todavía ni cambiando, yo estoy viendo mucho progreso de tu parte para con esa persona. De verdad que no. Yo siento más bien que tú vas para otro nivel, que ya tú te vas para otro lado, que ya tú estás buscando otros horizontes y ya dejas esto atrás. Así que es lamentable por esta persona, de verdad, que ahora más tarde, ya cuando ya quizás a lo mejor te tuvo en las manos, te tuvo, fue feliz contigo y no se dio cuenta la felicidad que tenía, sino cuando la perdió y ahora es quien llora. Y llora por eso, porque ya no tiene la felicidad que tenía antes. Ya la felicidad que tú le dabas no la está encontrando en ningún lado. Entonces, bueno, mira, como quien dice, al que le toca, le toca. El que la hace, pues, le toca entonces ahora pagar facturas. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella. Y bueno, esa es la lectura para algunas personas que están en esta situación ahorita. Que fuiste la persona que le hizo feliz y ahora eres quien le hace llorar. Pero le haces llorar porque ya de verdad no hay nada.
No hay nada que dar. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Qué quiere esa persona que tú hagas? Si ya no hay nada que dar, le diste todo, lo sacó todo, esa caja de ahorro la sacó, la desvalijó y no fue capaz de meter ni un poquito de su amor para regenerar ese amor. Entonces, vaya pues, para el Callao Tunay. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella. Bye bye.